Vamos a añadir rozamiento a la superficie de contacto entre las ruedas y la carretera. He pintado aquí dos flechas que simulan el rozamiento que cada una de las ruedas realizaría con la superficie de contacto. Obviamente, como hicimos con la curva que no tenía peralte, estas cuatro fuerzas, dos traseras, dos delanteras, van a ser representadas con una única fuerza total de rozamiento aplicada en el centro del cuerpo. Por lo tanto, las fuerzas que tendremos que aplicar o que estudiar sobre este cuerpo son el peso, la normal y la fuerza de rozamiento, en rojo, negro y verde. La fuerza normal la descomponemos según los ejes X e Y, porque no está dentro o no corresponde exactamente con los ejes cartesianos. De igual manera, la fuerza de rozamiento tampoco está en estos ejes, por lo tanto también tenemos que descomponerla. Tenemos que traernos hasta aquí su proyección para hacer la componente X y tendríamos que traer al eje Y su proyección para dibujar la componente de rozamiento Y, olvidándonos de la componente, esta es la que nos olvidamos. Del balance de fuerzas sobre este cuerpo y aplicando las leyes de Newton obtenemos estas ecuaciones 1 y 2, donde la componente del rozamiento X se suma con la componente de la normal X para dar la fuerza centrípeta que nos va a permitir realizar el cambio en la dirección de la velocidad. En el eje Y es la normal o la proyección en el eje Y de la normal, el peso en sentido opuesto y la fuerza de rozamiento también su proyección en el eje Y, en este caso en equilibrio. Teniendo en cuenta los ángulos y la simetría entre estos ejes, vemos que este ángulo es el mismo que el que forma la normal con la vertical, pero no solo eso, sino que también es el mismo que el rozamiento forma con la horizontal, con lo cual podemos deducir que la componente X del rozamiento es FR coseno de θ, la componente Y es FR seno de θ y las normales justo al revés, siendo la componente X el cateto opuesto y la componente Y el cateto continuo. Vamos a sustituir estas funciones trigonométricas en la ecuación 1, llamándola 1', pero tengamos también en cuenta que el rozamiento debería ser sustituido por la expresión nu por normal, con lo cual tendríamos aquí un factor común, en un factor común la normal y necesitamos despejarla. Para ello vamos a utilizar la expresión 2, que la convertimos en 2' de escribir n sub i como n coseno y fr sub i como nu n seno. Sacando factor común la n, llevándonos el peso al otro lado del igual y despejando, ya tendríamos una expresión válida para utilizar en la ecuación 1'. Así que reagrupamos los términos en la expresión 1' y sacamos factor común la n y sustituimos por la expresión obtenida aquí arriba, de forma que podríamos despejar la velocidad con la que tiene que conducir este camión para que realmente este rozamiento fuera eficaz. Esta expresión sería mg, que multiplica a nu coseno de θ más seno de θ, que está en el numerador, y en el denominador tendríamos coseno de θ menos nu seno de θ. Aquí podéis verlo mejor. Este es el denominador y mg estaría multiplicando a nu coseno de θ seno de θ. Si pasamos la masa, que es una constante, y el radio, que también lo conocemos, al otro lado del igual, podríamos despejar la velocidad. Hasta aquí el estudio de curvas con y sin peralte. Espero que os haya sido de utilidad.